Hola, bienvenidos a este canal. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Karina Noemí Martínez Cárdenas. Soy estudiante del segundo semestre del nivel técnico de la carrera de profesorado de enseñanza media en Ciencias Naturales con orientación ambiental. El tema que desarrollaré es el profesor de enseñanza media en Ciencias Naturales con orientación ambiental. Vamos a definir el concepto del profesor, su aporte en las ciencias naturales y su rol en la problemática ambiental. Para definir el concepto de profesor, vamos a analizar quiénes son los actores educativos. Existen diferentes personas que se ven involucradas en la educación, que trabajan en conjunto para lograr el aprendizaje y la formación de los estudiantes. A estos se les llama actores educativos. Ellos son la institución educativa donde se encuentran los profesores, quienes guían a los alumnos en todo el proceso de aprendizaje. Los estudiantes y por último, los padres de familia, quienes apoyan y ayudan a sus hijos en este proceso. La diferencia entre maestros y profesores no es tan clara, salvo cuando la utilizamos para distinguir niveles académicos. Los maestros o profesores han sido formados profesionalmente. Para ello, reciben estudios especializados para ejercer la educación como una profesión. Los educadores surgen más de procesos de formación en actitudes, valores, visiones sobre el mundo, la vida y los seres humanos. Su principal rasgo formativo está en lo que piensan, en lo que sienten y viven acerca de la vida y la educación. Ser educador es una opción, una actitud y un proyecto de vida. Se dice que un educador puede ser maestro o instructor, pero no necesariamente un maestro o instructor ser un educador. Acciones, actitudes, opciones. Solo puede llamarse educador o educadora a quien ama y vive a tope. Por eso, solo educa quien transforma. Según Carlos Aldana, en su libro Pedagogía para nuestro tiempo, nos dice que la problemática de la educación no se limita solamente a los problemas económicos, tecnológicos, militares o sociales, sino también son emocionales, la violencia, la tristeza, la desesperanza, el miedo, el dolor. Esos son factores que intervienen en el proceso o en la problemática de la educación. Por lo tanto, podemos decir entonces que la educación es multifactorial, pues todo elemento o hecho que afecta a la sociedad influye, modifica una determinada situación de la realidad. Influye o modifica favorable o que pueda dañar la educación. El educador o la educadora, frente a la realidad que lo rodea, puede ser inconsciente o consciente de la realidad, y de ahí dependerá su actitud frente al mundo. El profesor que decide ser consciente de la realidad no ignora la situación personal de cada uno de sus estudiantes. Se interesa por saber más de su condición propia de vida. El profesor que decide ser inconsciente se limita a sus labores de transmitir conocimientos a su horario laboral y no da más de su tiempo ni se interesa por dar más a la comunidad educativa. Vemos entonces ahora el aporte
en las ciencias naturales. Podemos decir que la pedagogía se refiere a la reflexión sistemática, metódica, ordenada de la educación. Francisco Larroyo dice en su libro La ciencia de la educación que el objeto de estudio de la pedagogía es la esencia y el devenir del hombre. Para poder aportar a las ciencias, lo hace mediante el proceso del cual las nuevas generaciones se apropian de los bienes culturales de la sociedad en la que se desenvuelven y conocimientos científicos de otras ciencias como la matemática, la física, la química, la biología, el lenguaje, las tradiciones y costumbres, la religión y todo lo que la sociedad considere valioso. Por ello, podemos decir que la vida se impone o la vida es la realidad que nos marca, pues la realidad la componen los hechos o fenómenos naturales como los hechos o fenómenos sociales. ¿Qué es la realidad? La realidad entonces es la totalidad integrada por los fenómenos naturales y humanos que mantienen relación dinámica y cambiantes entre sí y que existen independientemente de la conciencia que tengamos de ellos. Es por ello que es importante que como educadores no olvidemos que aunque sepamos o no de los hechos o fenómenos de la realidad, estos existen y marcan nuestra forma de ser, de vivir, de sentir y hasta nuestros anhelos y aspiraciones, y que además de esos hechos van a convertirse muchas veces en algo que está condicionando nuestros actos, que nos demos cuenta o lo sepamos. Su rol en la problemática ambiental. El profesor, como parte de la realidad en la que nos desenvolvemos y como estudiantes de la carrera de profesorado de enseñanza media de ciencias naturales con orientación ambiental, debemos conocer y sobre todo estar conscientes de toda la problemática que nos rodea y ser parte de la solución. La contaminación del medio ambiente es un factor que se ha extendido a todas las partes de nuestro planeta. Pero Guatemala, además de presentar niveles de contaminación realmente preocupantes por sus características geográficas, queda sometida a diversas actividades humanas que en combinación con el cambio climático dificultan la conservación del medio natural. Lamentablemente, el ser humano ha sido parte de la destrucción del medio en el que se desenvuelve por los factores antes mencionados que intervienen en la realidad de la que somos producto. Podemos mencionar la deforestación, la erosión del suelo, la contaminación del agua, contaminación del aire, escasez de recursos híbridos, erosión hídrica, deterioro de los recursos marinos, extracción y comercio ilegal de flora y fauna silvestre, pérdida de biodiversidad. Estos son algunos de los elementos que podemos mencionar. Como conclusión, podemos decir que el profesor de enseñanza media en ciencias naturales con orientación ambiental es un profesional en la modalidad de educación especial que cuando hay vocación se interesa por transformar su entorno, transformando pensamientos, actitudes, valores, intereses, sin importar el tiempo que necesite invertir para ello. Pues su interés no es solamente un estatus en la sociedad, ni el recurso económico que pueda devengar por su servicio. Invitamos a toda la comunidad que nos unamos a aportar acciones que puedan contrarrestar la problemática ambiental y social que tanto nos afecta, siendo parte del cambio. Se despide de ustedes, Karen.
Karen Noemí Martínez Cárdenas. Hasta pronto.